Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. La voz en el pozo. El siguiente relato cuentan los lugareños, en lo profundo de la campiña inglesa, lejos de las carreteras principales y escondido entre colinas boscosas, existía un pequeño pueblo llamado Aberbury. El lugar parecía sacado de otra época, con sus casas de piedra cubiertas de musgo y sus calles empedradas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, Aberbury tenía un oscuro secreto, uno que los aldeanos se habían esforzado por ocultar durante generaciones. En el centro del pueblo, rodeado por una pequeña plaza que apenas era transitada, había un pozo antiguo. Su piedra era negra, erosionada por los siglos, y estaba cubierto de inscripciones en un idioma que nadie podía descifrar. Los ancianos del pueblo decían que el pozo había estado allí desde antes de que se fundara el asentamiento, y que, en tiempos antiguos, los aldeanos ofrecían sacrificios a las aguas oscuras que yacían en sus profundidades. Con el paso del tiempo, las historias sobre el pozo se convirtieron en leyendas, y finalmente, en meros cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, los aldeanos más viejos nunca dejaron de temerle. Sabían que el pozo no era solo una reliquia del pasado, sino una puerta, una conexión con algo mucho más antiguo y maligno. Por esa razón, las familias se aseguraban de que nadie se acercara demasiado al pozo, especialmente después del anochecer. A principios de otoño de 1974, un forastero llegó a Aberbury. Su nombre era Simon Hayes, un arqueólogo que había escuchado rumores sobre el misterioso pozo y las leyendas que lo rodeaban. Simon, fascinado por lo desconocido, decidió que el pozo sería el tema de su próxima investigación. Creía que detrás de las historias de los aldeanos había algún tipo de verdad arqueológica que debía ser descubierta. Cuando Simon llegó al pueblo, los aldeanos lo recibieron con frialdad. Nadie quería hablarle sobre el pozo, y cuando mencionaba su interés en explorarlo, las miradas de advertencia se multiplicaban. «Ese pozo está maldito», le dijo un anciano una tarde en la taberna local. «Desde que tengo memoria, nadie se ha atrevido a bajar allí. No es un lugar para los vivos». Simon, siempre escéptico, desestimó los miedos de los aldeanos como simples supersticiones rurales. Estaba decidido a investigar por sí mismo. Esa misma noche, bajo la luz pálida de la luna, se dirigió a la plaza del pueblo. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y el silencio era absoluto. El pozo se alzaba ante él, oscuro y silencioso. Simon sacó una linterna y un equipo de cuerdas que había traído consigo, decidido a descender en su interior y descubrir qué había debajo. Antes de comenzar, lanzó una piedra hacia el pozo, pero no escuchó ningún sonido de agua golpeando el fondo. La oscuridad parecía no tener fin. Ató una cuerda a una de las piedras que rodeaban el pozo y, con precaución, comenzó a descender. A medida que se adentraba en la oscuridad, el aire se volvía más pesado y el sonido de su respiración resonaba en las paredes de piedra. El pozo era mucho más profundo de lo que había imaginado, y después de lo que le parecieron minutos eternos, sus pies finalmente tocaron fondo. Iluminó el suelo con su linterna, esperando encontrar agua o restos arqueológicos, pero lo que vio lo dejó perplejo. El fondo del pozo no era de piedra, sino de tierra seca y compacta. Alrededor, las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones que brillaban tenuemente bajo la luz de la linterna. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y algo más, algo que no pudo identificar pero que lo hizo sentir incómodo. Mientras estudiaba las inscripciones, un suave murmullo llenó el aire. Al principio pensó que era el viento que se filtraba por las grietas de las paredes, pero pronto se dio cuenta de que era algo más. Las voces eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban allí, susurrando en un idioma que no entendía. Simon sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo. Decidió que ya era suficiente por esa noche y comenzó a ascender por la cuerda, pero cuando llegó a la mitad del pozo, escuchó claramente una voz que lo llamaba por su nombre. «Simon», susurró una voz femenina, suave pero insistente. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «Simon»,
vuelve. Miró hacia abajo, iluminando el fondo del pozo con su linterna, pero no vio nada. Aceleró su ascenso, intentando salir del pozo lo más rápido posible. Cuando finalmente llegó a la superficie, respiró profundamente, aliviado por estar de nuevo al aire libre. Sin embargo, el alivio duró poco. Al girar su linterna hacia el pozo, vio una figura de pie en el borde, mirándolo. Era una mujer. O al menos lo parecía. Estaba vestida con ropas antiguas, deshilachadas y empapadas, y su rostro estaba cubierto por su largo cabello oscuro. Simón se quedó paralizado. La figura no se movía, pero podía sentir su mirada atravesándolo. Con un movimiento rápido, la figura se deslizó hacia el pozo y desapareció en la oscuridad. Simón regresó al pequeño hostal donde se hospedaba, temblando y confundido. Decidió no decirle a nadie lo que había visto, temiendo que lo tomaran por loco. Pasó la noche en vela, incapaz de borrar de su mente la imagen de la mujer junto al pozo. Sin embargo, algo dentro de él lo llamaba de vuelta, una atracción inexplicable que no podía ignorar. Al día siguiente, regresó al pozo, esta vez durante el día. Pero cuando llegó, la plaza estaba desierta, y el pozo parecía completamente normal bajo la luz del sol. Simón se asomó, buscando algún rastro de lo que había visto la noche anterior, pero no encontró nada. Decidido a descubrir la verdad, decidió regresar esa misma noche, mejor preparado. Esa noche, la luna llena iluminaba el cielo, pero la plaza estaba cubierta por una neblina espesa. Simón bajó al pozo una vez más, pero esta vez, cuando llegó al fondo, encontró algo diferente. En el centro de la tierra compacta, había una pequeña abertura que no había visto antes, como si el suelo se hubiera hundido ligeramente. Se acercó y, al iluminarla con su linterna, vio un túnel que descendía aún más profundo. Contra todo instinto, Simón entró en el túnel. A medida que avanzaba, las voces se hacían más fuertes. Podía distinguir palabras, aunque no comprendía su significado. El túnel se abría en una cámara subterránea, donde el aire era más denso y casi irrespirable. En el centro de la cámara, una figura estaba de pie, inmóvil. Era la mujer que había visto la noche anterior. Te estaba esperando, dijo con una voz suave pero fría. He estado aquí durante siglos, atrapada en estas sombras. Tú me has liberado. Simón retrocedió, su corazón golpeando contra su pecho. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque su voz apenas era un susurro. Soy lo que queda de aquellos que fueron sacrificados a este pozo, respondió la figura, acercándose lentamente. Fui la primera, pero no la última. Y ahora, tú también te unirás a nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras en la cámara comenzaron a moverse, envolviéndolo. Sintió el frío de la muerte apoderarse de su cuerpo, mientras las voces lo rodeaban, llamándolo desde todos los ángulos. La oscuridad lo consumió, y lo último que vio fue el rostro de la mujer, desvaneciéndose en las sombras. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la cuerda de Simón atada al borde del pozo, pero no había rastro de él. Sabían lo que había ocurrido, aunque nadie lo dijo en voz alta. El pozo había reclamado otra víctima. La leyenda de Aberbury continuó, y el pozo siguió esperando pacientemente a la próxima persona lo suficientemente curiosa o necia como para escuchar la voz que lo llamaba desde las profundidades. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. A quien corresponda. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.